Buen día. Mi equipo está conformado por Jessica González, Viviana Ibarra, Fátima Lara, Mariela Velasco y yo, servidora Cintia Reynoso. A continuación vamos a hablar sobre los sistemas económicos. Vamos a exponer el tema de sistemas económicos, esto con el fin de poder entender o identificar todos aquellos sistemas económicos que rigen a nivel internacional dentro del comercio exterior. El contenido que vamos a abordar va a ser qué son los sistemas económicos, cuáles son los antecedentes, cuáles tipos de sistemas económicos hay, las diferencias de estos sistemas, los factores productivos y al final vamos a explicar un caso práctico. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta de qué es un sistema económico. Un sistema económico es aquella forma de organización de una economía que en una sociedad se lleva a cabo, esta con el fin de poder gestionar y administrar recursos que en ellos dispones. En otras palabras, es como un conjunto de reglas que rigen una economía en una zona gráfica, en donde las necesidades de la población e institución son ilimitadas, mientras que los recursos para cubrirlas son finitos. Por lo tanto, esta gestión y planificación de los recursos es muy necesaria. El objetivo de un sistema económico es poder gestionar y planificar qué cantidad de bienes y servicios se pueden producir, cómo pueden hacerlo y para quiénes van destinados, de una manera que sea estable y sostenible para poder tener y crear un crecimiento económico. Antecedentes sobre la economía. La economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace más de 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, estaban generando economía, y desde entonces ha sucedido diferentes sistemas económicos. Cada sistema económico se ha visto cambiante en base de las necesidades e inquietudes propias que la época va demandando. Es por ello que analizaremos 4 épocas importantes para la historia de la economía, comenzando con los primeros sistemas agrarios. En esta primera etapa, la actividad económica estaba basada en la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Durante siglos, las primeras vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios se realizaban basados en los excedentes que las familias tenían, y estos podían ser productos artesanales, la pesca o la cosecha de las mismas familias. Es aquí la base de los núcleos económicos para la subsistencia. La siguiente época se ve marcada por el sistema feudal. Este inicia con el derrumbamiento del Imperio Romano y se produce una gran quiebra en la actividad económica. El Imperio Romano es el protector de las fronteras bien definidas, ya que éste se vino abajo y los campesinos, principales generadores de riqueza, se mudan al castillo más cercano que obtienen para poder protegerse de las hordas de invasores y saqueadores. Cada señor feudal protegía un número determinado de vasallos que trabajaban en las tierras a cambio de protección, y les entregaban una protección anual, una cantidad anual de su cosecha, al señor y a la iglesia. Esto era lo que se conocía como diezmo, porque es el equivalente a la 10ª parte de la cosecha, y durante la época del comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual donde se compraban y vendían artículos artesanales. A finales de esta época, el feudal comenzó a surgir una nueva forma de producción de riqueza. Durante todo lo conocido hasta entonces, ahora se basaba en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías, es decir, un impuesto o un gremio que los artesanos pagaban a los precursores de las fábricas. En esta etapa, los ricos debían purgar su condición de privilegio mediante la entrega de limosna o caridad a la religión, y el cobro de intereses se consideraba una blasfemia. Pasando a la siguiente etapa, que es el sistema mercantilista. En este se avanza en los tiempos y las hordas de invasores se reducen, por lo que las ciudades comienzan a crecer fuera de las murallas y de los castillos de protección, y aquí comienza la difusión de la moneda, el cambio de pagarés, la letra de cambio, y con ello el ser rico no estaba mal visto, sino significaba que la riqueza era producto del trabajo y la riqueza era digna. Y también surgió una nueva clase social entre los campesinos, la nobleza y el clero, la burguesía aupada por el comercio.
Y finalmente pasamos a la cuarta etapa, que es el capitalismo versus el comunismo. Aquí inician las fábricas, los sindicatos, la producción en cadenas de partes intercambiables, el Internet. Con la llegada del capitalismo, la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios y se convirtió en un fin. Enriquecerse era la meta de la versión económica de la evolución de Darwin. Los más listos eran los que se enriquecían, y el capitalismo se basó desde sus inicios en una falsa creencia de que las materias primas eran ilimitadas. La falsedad de esta premisa se puso en manifiesto con la crisis del petróleo de 1973. Lógicamente, las materias parecían ilimitadas cuando la Tierra tenía 100 millones de habitantes, pero con más de 6.000 millones la cosa cambiaba. Por otra parte, el comunismo funcionaba bien sobre el papel, pero fallaba en sus pilares básicos, ya que el ser humano y su altruismo para sus semejantes faltaba. Todo se basaba en la planificación centralizada y la supremacía del bien común y el Estado sobre el individuo. Tipos de sistemas económicos. Hay sistemas económicos según exista o no propiedad privada. Dentro de este hay dos tipos. La economía capitalista, también denominada economía libre o de mercado. Son economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Por otro lado, está la economía socialista o planificada. Defienden el intervencionismo del Estado en la economía. En su estado más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. Sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. Economía tradicional. Son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se caracterizan porque para dar solución a los problemas básicos de la economía, qué, cómo y para quién producir, toman decisiones que tuvieron éxito en el pasado. Es decir, que su supervivencia va a depender si las decisiones del pasado fueron acertadas. Disponen de un excedente económico reducido, por lo que no van a poder invertir en mejoras del proceso productivo. Son sociedades de escaso nivel de renta y van a depender de las ayudas y préstamos de naciones ricas. Economía autoritaria. Son aquellas en las que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central. Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad central, dictador o rey en su caso. El precio lo fija la autoridad. Se interfieren en las libertades de los ciudadanos y el Estado posee casi toda la totalidad de los medios de producción. Es una economía propia de países que aplican el consumismo. Economía de mercado. Es aquella en la que la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los ciudadanos. Son las denominadas economías capitalistas, en las que podemos destacar: existe propiedad privada tanto del capital como de los medios de producción. Libre empresa. Los individuos tienen la libertad para constituir y disolver sus negocios. Son mercados competitivos en los cuales el precio se fija por la oferta y la demanda, y los individuos pueden elegir entre las distintas alternativas que ofrece el mercado. Las principales diferencias entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo surge en el siglo VIII y el socialismo inicia durante el siglo IX. El capitalismo tiene propiedad de los medios de producción privada, mientras que el socialismo, su propiedad de los medios de producción es social. El mecanismo de asignación que utiliza el capitalismo es de mercado, mientras que la del socialismo es del Estado. Otra comparación muy importante es que el principal factor de producción en el capitalismo va a ser el capital, y durante el socialismo este se enfoca más en el principal factor de producción, que es el trabajo. Las clases sociales durante el capitalismo se jerarquizan por el poder económico o adquisitivo, y durante el socialismo no hay clases sociales.
El fundador intelectual del capitalismo es Adam Smith, mientras que el fundador intelectual del socialismo es Robert Owen. La libertad de decisión durante el capitalismo es de libre albedrío, mientras que en el socialismo se limita esta libertad de decisión. El trabajo durante el capitalismo es de derecho y en el socialismo se caracteriza por ser de deber. La distribución de la riqueza durante el capitalismo es un sistema meritocrático y en el sistema del socialismo se utiliza un sistema igualitario. La defensa de intereses durante el capitalismo es de manera individual y en el socialismo se trabaja más por la parte colectiva para defender los intereses. El objetivo del capitalismo es la maximización del beneficio económico y mientras que en el socialismo se busca el bienestar social. Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Estos están divididos en 4: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. La tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Ejemplo de ello es la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, así como fuentes de energía como son el agua, el gas natural y el carbón. El trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. Ejemplo de ello son las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor. El capital comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Ejemplo de ellos son la maquinaria agrícola, las carreteras, etc. La tecnología se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar el entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse a los modelos económicos. Para este caso práctico tomaremos como ejemplo un sistema económico mixto. Este se caracteriza por la combinación entre el sector público, el Estado y el mercado. Dentro de este modelo económico, el sector privado es quien establece los precios del mercado a través de la oferta y la demanda, y el Estado tiene derecho a intervenir en caso de que lleguen a presentarse fallas de mercado, tales como desigualdades muy grandes o desabastecimiento de recursos. Algunos de los países que utilizan este sistema son Canadá, Noruega, Portugal, Francia, Estados Unidos y Dinamarca.